Sistema rectangular de coordenadas cartesianas o también llamados coordenadas rectangulares. Cartesianas en honor al gran matemático francés Descartes. Ahora, ¿qué son las coordenadas cartesianas o coordenadas rectangulares? Simplemente es la intersección de dos rectas. Estas dos rectas tienen que formar, dice, ángulos de 90 grados, es decir, ángulos rectos. Por eso se llama coordenadas rectangulares. Si ustedes ven, en este caso tengo una recta horizontal y una recta vertical, donde forman ángulos de 90 grados. Entonces sería coordenadas rectangulares. Ahora, cuando eso ha pasado, cuando se han intersectado y forman ángulos de 90 grados, estas dos rectas, una horizontal y otra vertical, se han dividido en 4 partes, ¿sí? 1, 2, 3, 4, ¿sí? Ahora, a la primera, a la horizontal, la vamos a llamar X. Y generalmente se le llama eje X o eje de abscisas. A la recta vertical se la llama Y y recibe el nombre de eje Y o eje de ordenadas. Eje de ordenadas, ¿no? Ahora, si ustedes ven, se ha dividido en 4 partes este plano. Ahora, ¿de dónde se empieza a nombrar? Siempre del eje X del lado positivo, así es del lado negativo, ¿sí? Siempre se empieza a contar en contra de las agujas del reloj, ¿está bien? Esta primera división la vamos a llamar primer cuadrante. Si ustedes ven, la siguiente es segundo cuadrante. Y siempre se lo hace con números romanos, ¿está bien? Este va a ser el tercer cuadrante. Y el último va a ser el cuarto cuadrante. ¿Está bien? El cuarto cuadrante. Ahora, en el eje X, donde se intersectan ambos es 0. ¿Está bien? Ahora, en el eje X, ¿recuerdan ustedes de la recta numérica? A partir del centro hacia la derecha, positivos. A partir del centro hacia la izquierda, negativos. Entonces aquí va a estar 1, 2, 3, hasta el infinito positivos. Hacia la derecha los negativos. Entonces, menos 1, menos 2, menos 3, hasta el infinito negativo. Entonces, hacia este lado van a estar los X positivos y hacia este otro lado los X negativos. Lo mismo va a ocurrir en Y. ¿Está bien? Hacia arriba, desde el origen, estarán los positivos, ¿no? 1, 2, 3, hasta el infinito positivo. Lo mismo hacia abajo. Va a ser menos 1, menos 2, menos 3, hasta el infinito negativo. ¿Está bien? Ahora, para realizar puntos, ¿sí? Aquí le aumentaremos un hito más, ¿sí? Hasta 4. Para realizar los puntos en este plano de coordenadas cartesianas,
van a realizar lo siguiente, ¿sí? Van a agarrar su reglita, una escuadra, que tiene unos ángulos, en uno de sus ángulos 90 grados. Si quieren graficar un punto, por ejemplo en el X4 y en el Y3, realizan, si por ejemplo mi pizarrón es cuadriculado, es para mí sencillo, lo mismo de usted, su cuaderno es cuadriculado, pero si no tienen, si estamos realizando en una hoja blanca, tendrían que hacer como estoy haciendo, colocar donde el punto que quieres, hacer líneas segmentadas, ¿sí? Lo mismo hacer en el otro punto en X4, y también colocar ángulo de 90 grados, por eso se llama coordenadas rectangulares, y también ven, unir con con el eje Y, en este punto se intersecta, ¿está bien? Y este punto, ¿cómo se los menciona? ¿O cómo se los dice? En forma de par ordenado. ¿Qué es el par ordenado? Simplemente es decir los puntos entre paréntesis, ¿sí? Por ejemplo, siempre primero va el X, ¿sí? Entonces sería X4 y una coma. Y detrás de la coma, X4 en Y3. Colocarías 3. Entonces, siempre primero se coloca el X y luego se coloca Y. Ahora, ¿qué se llama a esto? Se llama par ordenado. Par ordenado. Ordenado. Ahora, como dice de coordenadas rectangulares, ¿dónde se forman las coordenadas? En aquí precisamente, en un punto. Este punto se llama coordenadas. Coordenadas. Coordenadas es la unión de un punto de abscisas y un punto de las ordenadas. Y su unión se llama coordenadas. Este punto, ¿qué coordenadas tiene? En X4 y en Y3. Si yo quiero hacer, por ejemplo, aquí otro puntito, a ver, diremos, en estos dos, en X-2 y en Y2, tendré lo siguiente, ¿no es cierto? Trazando, como mi pizarrón es cuadriculado, está para mí fácil, lo hago sus coordenadas rectangulares, todo eso, y fíjense, ¿no? En un punto se va a unir, aquí, está bien ahí. Ahora, siempre van a ser con líneas segmentadas, ¿no es cierto? Por favor. Ahora, este punto, ¿qué coordenadas tiene? En X-2, y en Y2. Entonces, de esta forma se van encontrando puntos en las coordenadas rectangulares. Siempre primero va X y luego Y. También se puede hacer en el tercer cuadrante con el cuarto cuadrante. Ahora un detalle. Nosotros vamos a utilizar para estas funciones estas coordenadas rectangulares. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Seguro vamos a graficar varios puntos, ¿no? Y si unimos los puntos, seguro van a estar rectas, van a estar parábolas, van a estar tal vez en una ecuación de segundo grado es una parábola, ¿está bien? De primer grado es una recta. Eso vamos a hacer. Y no es simplemente eso, más figuras se puede graficar uniendo los puntos, ¿sí? Y en ahí se va a dar funciones, ¿sí? Y esa función, ¿entre quiénes va a estar dado? Entre el eje X y el eje Y. Y una de esas funciones puede ser una recta, ¿está bien? Es como la amistad va a ser la recta, ¿no ves? ¿Se recuerdan? ¿Y quiénes los van a unir? Va a ser X y Y, entre X a Y. Ahora, tal vez en una anotación encuentren en unos textos que dice,
f, si dos puntos, significa real hacia real. ¿Qué significa esto? Si ustedes están viendo, todos los números reales están en esta recta. En esta recta es números reales. Lo mismo el eje Y. En este eje Y están todos los números reales. ¿Sí? ¿Quiénes son los reales? Ya habíamos indicado. Son los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. Ahora, por eso se dice que es una función de real que está en X hacia el otro real que es Y. También va a haber varias funciones. Esas funciones pueden ser de primer grado, de segundo grado y más funciones. Gráfica de función lineal de primer grado. Cuando nos dice lineal, nos está diciendo una recta. Y esas rectas siempre dice que son de primer grado. Ahora, ¿dónde identifico que es de primer grado? Un poquito recordando. Siempre veo la letra que tiene esa ecuación, en este caso en X, y veo su exponente, ¿sí? En este caso no está a la vista, pero se sobreentiende que es 1. Y si su exponente es 1, es de primer grado. Entre esta ecuación es de primer grado. Ahora, para graficar yo esta recta, o esta función lineal, me voy a ayudar con los ejes cartesianos X y Y. ¿Está bien? Para eso, para graficar en esta recta, esta ecuación, yo voy a utilizar una tablita. ¿Está bien? Como esta. Donde voy a colocar los valores primeramente de X y los valores de Y. Sé que si es una recta, no tiene fin, ¿no es cierto? Seguro aquí en el eje cartesiano, esta recta estará así, así, no sé en este instante, pero tiene valores en X, ¿sí? Y esos valores están aquí. Puede ser en menos. Eso depende de usted, ¿ya? Yo voy a tomar menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Esos valores, ¿está bien? Voy a tomar. Entonces voy a tomar el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2 y el 3. ¿Está bien? Ahora, esta función y igual a 2x puedo escribirle del siguiente modo. ¿Sí? En las anteriores clases habíamos visto lo siguiente. Que y está en funciones que tome el valor de x. ¿Está bien? ¿Sí? Además, el par ordenado siempre es x primero y segundo. Entonces podemos decir, si reemplazo en vez de y f de x, entonces puedo decir que x, f de x. ¿Está bien? Ahora, ¿para qué nos va a servir esto? Para cambiar aquí. Vamos a hacer del siguiente modo. Si y es igual a f de x, entonces puedo cambiar, ¿no? En vez de y puedo colocar f de x. ¿Está bien? Entonces aquí vamos a colocar, a ver, aquí al ladito, en vez de y voy a colocar f de x es igual a 2x. ¿Está bien? En vez de y estoy colocando f de x porque está en función de x. Ahora, voy reemplazando cada uno de los datos que me he dado, ¿sí? Voy a decir en el primer caso, f de menos 3 es igual, ahora, coloco el 2 por, ¿qué valor en este caso tiene x? Tiene el valor de menos 3.
y coloco menos 3. Igual, digo, más por menos, menos, y 2 por 3, 6. Entonces, X es independiente. ¿De quién depende Y? De los valores que obtenga X. Por eso Y es una variable dependiente de X. Entonces, por eso, cuando X tiene menos 3, Y es menos 6. Entonces aquí, Y es menos 6. Lo mismo vamos a hacer reemplazando en X menos 2. Aquí voy a decir F de menos 2 es igual. Y reemplazo, ¿no? El 2 es constante, ¿no es cierto? En este caso, X tiene el valor de menos 2 y entre paréntesis, ¿no? Eso ya hemos indicado. Más por menos, menos. Y 2 por 2, 4. Entonces, cuando X tiene el valor de menos 2, Y es menos 4. Y colocamos menos 4. Cuando toma el valor, esta función de menos 1, X es menos 1, reemplazo, copio el 2 por, como es menos, entre paréntesis, menos 1, igual, más por menos, menos, y 2 por 1, 2. Ahora sé que cuando X es menos 1, Y es menos 2. Lo mismo hago para 0, cuando X vale 0. ¿Qué voy a decir? 2 por 0 es 0. Entonces, cuando X es 0, Y también es 0. Lo mismo hago en el siguiente. Cuando F de X el valor ahora es 1. Entonces voy a decir 2 por 1. En vez de X, 1. Y 2 por 1 es 2. Lo mismo voy a hacer antes, ¿no? Aquí es 2. Lo mismo voy a hacer en F cuando X toma el valor de 2. ¿Está bien? Entonces voy a decir 2 por, ¿cuánto es X? En este caso es 2. 2 por 2 es 4. Entonces aquí coloco 4. Para F de 3. Entonces 2 por, ¿qué valor tiene X? 3. Entonces 2 por 3, 6. Entonces cuando X tiene el valor de 3, Y toma el valor de 6. ¿Está bien? Ahora, todos estos puntos que he encontrado, lo voy a ubicar en los ejes cartesianos X y Y, que ya me he graficado anteriormente. Tienen que graficar. Ubicamos los puntos, ¿sí? Cuando X tiene valor de menos 3, y estos son los pares ordenados, ¿no es cierto? X menos 3, aquí está, X menos 3, Y es menos 6, y aquí nos vamos hacia abajo, aquí es menos 6. Y unimos sus coordenadas rectangulares, ¿sí? Como mi cuaderno o mi pizarrón es en este caso cuadriculado, para mí está sencillo, ¿no? Pero si ya no tienen, ya les he dicho cómo tienen que hacer, ¿no? Entonces ubicamos ese punto con líneas segmentales. Ahí, ¿no? Unimos y hacemos las coordenadas rectangulares. Ahí. Este punto es el punto X, estas coordenadas es menos 3, menos 6. Saben que primero siempre es X, luego Y. Ahora, el segundo punto, X menos 2, que está, y nos da Y menos 4, que está aquí, ¿sí? Lo mismo, unimos esos puntos con
líneas segmentadas. Ahí. Y este puntito tiene como coordenadas -2, -4. Siguiente. X menos 1 y Y menos 2. X menos 1 y Y menos 2. Está bien claro, como está cuadriculado, ese es mi punto. Unimos con líneas segmentadas. Entonces este punto es X menos 1 y Y menos 2. Siguiente. X0 y Y0 está en el origen. Aquí. Siguiente. X1 y Y2. X1 y Y2. Es este punto. Ahí. Este es X1 y Y2. Siguiente. X2 y Y4. X2 y Y4. Unimos este punto ahí, con líneas segmentadas. Y este puntito que hemos encontrado es X2 y Y4. Finalmente, X3 y Y6. Entonces, hacemos sus coordenadas rectangulares con líneas segmentadas. Y ese punto es X3 y Y4. Si yo quisiera hacer más puntos, lo haría, pero lo necesario nomás para graficar. ¿Está bien? En este caso, ¿cuántos puntos he usado? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Suficiente para graficar una recta. Ahora, unimos. ¿Sí? Unimos todos esos puntos, los que he encontrado. En este caso, fíjense, si voy a unir, me tiene que dar una recta porque dice función lineal de primer grado. Lineal es una recta, ¿no es cierto? Y justo es una recta. Ahí. Seguro va hacia arriba hasta el infinito y hacia abajo hasta el infinito. Ahora, un detalle. A mí, como he hecho bien mi ejercicio, todos los puntos me han dado en la recta, ¿no? Al graficar, si ustedes encuentran que un punto no está en la recta, quiere decir que eso han hecho alguna operación está mal, no han hecho bien. Entonces, de ahí se van a dar cuenta si están haciendo bien o están haciendo mal. Si es una función lineal, tiene que ser una recta. ¿Está bien? Ejemplo 2. Lo mismo que el anterior caso, ¿no? Y lo hacemos en función de x, reemplazamos, y eso es igual a x más 2. ¿Está bien? Y me doy valores. Como es una función lineal, es una recta, puedo tomar, ya hemos dicho, cualquier valor en x. Generalmente toman los valores cercanos a 0 porque es más fácil calcular. Imagínense que tome un 100, un 200, no tendría sentido para graficar una recta. Y además, difícil va a ser graficar en los ejes cartesianos. Generalmente se toman los valores más bajitos. En este caso el 1, 2, 3 y hacia la izquierda el -3, -2, -1. Que haríamos 7 puntos, ¿no? Como hace rato. Haremos eso. Entonces yo voy a tomar desde el -3. Entonces digo, en x voy a tomar el -3, el -2, el -1, el 0, el 1, el 2 y el 3.
Ahora voy calculando qué valores van a tener en y. Entonces, lo primero, digo f de, en este caso es menos 3, igual, pues reemplazando, en vez de x tengo que colocar menos 3, más 2. Menos 3 más 2 es menos 1. Entonces, cuando x tiene el valor de menos 3, y es menos 1. Listo. Ahora para menos x menos 2. Entonces digo, para f de menos 2 es igual a, y voy reemplazando, en vez de x es menos 2. En este caso no lo coloco entre paréntesis porque no es necesario. Más 2 igual, menos 2 más 2 es 0. Entonces, cuando x es menos 2, y es 0. Ahora, para menos 1, digo, f de menos 1 es igual a, en vez de x menos 1, más 2 igual. Menos 1 más 2 es más 1, y el más se sobreentiende. Entonces, cuando x toma el valor de menos 1, y es 1. Ahora, para f de 0, igual digo, x toma el valor de 0, más 2 coloco, igual a 0 más 2 sigue siendo 2. Entonces, cuando x es 0, y es 2. Ahora, x para f de 1, cuando x tiene el valor de 1, reemplazo, en vez de x1, más 2. 1 más 2 es 3. Entonces, cuando x es 1, y es 3. Ahora, para f de 2, cuando x tiene el valor de 2, y reemplazo, en x es 2, y este 2 copio, y 2 más 2 es 4. Entonces, cuando x tiene el valor de 2, y es 4. Finalmente, para f de 3, lo mismo, ¿no? ¿Qué valor va a tener x? Va a tener 3. Y más 2 copio. Igual, 3 más 2 es 5. Entonces, cuando x toma el valor de 3, y es 5. Por eso, y siempre es variable dependiente. ¿De quién depende? De x. ¿Está bien? Cuando les des valores a x, recién vas a obtener valores en y. ¿Está bien? Ahora me grafico en los ejes cartesianos y voy graficando estos puntos, estos pares ordenados. Menos 3, menos 1. Aquí está menos 3 y menos 1 es este. Entonces, en este punto me va a dar, ¿no? Ahí graficando. Este puntito es menos 3 en x y en y es menos 1. ¿Está bien ese punto? Ahora el siguiente, menos 2, 0. Aquí está menos 2 y 0 es este. Justo llega a ser el eje x. Para y, el 0 es el eje x. Entonces aquí, este punto. Este punto para mí es menos 2, 0. Siguiente. El siguiente punto es menos 1, 1. Aquí está menos 1, este puntito, y el 1 es este otro. Entonces aquí va a ser este punto. Este punto es menos 1, 1. Menos 1, 1. Este puntito con flechita lo colocaré para que se den de cuenta. ¿Ya? Siguiente. Cuando x es 0, dice y es 2. Entonces, cuando x es 0, ¿cuándo es x 0? Cuando justo llega a ser el eje y. ¿Está bien?
En y es 2, dice, entonces aquí coloco, perdón, x0, y 2, aquí, ¿está bien? x0, y 2. x1, dice, el siguiente. Y colocaremos, este punto es x0, y 2. x1 y y3. x1 y y3. Entonces hacemos las líneas segmentadas con reglita por si acaso, que esté bien. Como ya les he dicho, mi pizarrón es cuadriculado, para mí es sencillo. ¿Está bien? Ahora, siguiente punto. Este puntito era x1 y y3. Siguiente. x2 y y4. Ubico. x2 y y4. Aquí. Este punto es x2 y y4. Entonces, lo hacemos sus líneas segmentadas uniendo hacia la ordenada y hacia la abscisa. Ahí está, ¿no? Ahora, finalmente, x3 y y5. x3 y y5. Aquí. Igual, trazamos sus líneas segmentadas. Ahí. Aquí también, ¿no? Incluso pueden hacer con otro colorcito para que no se confunda con estos puntos, ¿no? Entonces, este es x3 y y5. Listo. ¿Cuál es la característica si voy a unir estos puntos? Es que me dé una recta. Si no me da una recta, he cometido un error. Por ahí alguien saca una curva, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que está. ¿No? Hacemos. Unimos los puntos. Y como es puntos hasta el infinito, extendemos hacia arriba y hacia abajo. Y justo me da una recta. Hace rato. Esta recta tiene como ecuación y igual x más 2. Entonces en la otra tendrían que colocar, era y igual a 2x. Por favor, aumentenme eso. ¿Ya? Ahora, si ustedes, como hace rato, si algún punto se sale de la recta, quiere decir que ese punto lo han hecho mal, lo han hecho una operación mal. Tiene que, todos los puntos que encuentre tienen que estar en la recta. Ejemplo 3. Lo mismo que el anterior caso, ¿no? Yo voy a decir que y está en función de los valores que toma x, reemplazo y digo menos 2x más 4. Tomo valores en x. Ahora no es necesariamente que tomen 7 puntos. Suficiente puede ser también tomar 5 puntos. En este caso voy a tomar menos 2, menos 1, el 0, el 1 y el 2. Para que me dé 5 puntos para graficar. Ahora voy calculando, ¿no? Digo para el primer punto en x, digo para f de menos 2 va a ser igual a, y voy reemplazando. Menos, dice, ¿no? En la ecuación 2 copio. ¿Qué valor tiene x? Menos 2. Como aquí hay una multiplicación que se sobreentiende, lo coloco entre paréntesis para no equivocarme. Más 4 igual. Ahora aquí, menos por menos más. Y 2 por 2, 4. Más 4. 4 más 4, 8. Entonces, cuando x es menos 2, y es 8. Ahora para f de menos 1. Igual, digo, menos 2 por, en vez de x es menos 1, más 4. Igual, digo,
Menos por menos más, 2 por 1, 2, más 4, y esto es igual, 2 más 4 es 6. Entonces, cuando x es menos 1, y es 6. Ahora, para f de 0, menos 2 por 0 más 4. 2 por 0 es 0, más 4, solamente te queda 4. Cuando x es 0, y es 4. Para f de 1, menos 2 por, en vez de x, 1 más 4. Menos 2 por 1, 2 más 4, igual. Menos 2 más 4, 2 positivo. Entonces, aquí vamos a colocar cuando x es 1, y es 2. Para f de 2, lo mismo, ¿no? Copio menos 2 por, ¿cuánto es el valor de x? Es 2 más 4, y eso es igual a menos, copio, 2 por 2 es 4, más 4, y eso es igual a 0. Menos 4 más 4 es 0. Entonces, cuando x es 2, y es 0. Ahora voy graficando. Cuando grafique, miren, menos 2, 8. Siempre debo usar una reglita para que se vea bonito. ¿Está bien? Aquí está menos 2, y 8, que es 7, y el siguiente sería 8. ¿Está bien? Entonces, si grafico, voy a tener lo siguiente. X menos 2, y 8. Entonces, me va a dar en el segundo cuadrante. Hacemos las líneas segmentadas. Unimos las coordenadas rectangulares. Ahí. Este punto es x menos 2, y 8. Siguiente. Menos 1, 6. Aquí está menos 1, y 6. En este puntito, ¿no? Y aquí le haremos un pequeñito para que no se borre el 6. Y aquí, líneas segmentadas. Entonces, este punto para mí es menos 1, 6. Siguiente punto es x0, y 4. En x0, aquí justo, y y4. ¿Dónde está y4? Aquí, ¿no? Listo, ya está. Siguiente punto es x1, y2. x1 es este, y2, que es este otro. Aquí va a caer, ¿no es cierto? Hacemos sus líneas segmentaditas y las coordenadas rectangulares. Siguiente. x2 dice, aquí está x2. Y es 0, o sea, solo va a tener valor en x. En x2. Listo. Ahora unimos estos puntos. Uniendo, vamos a tener lo siguiente. Extendemos hacia arriba y hacia abajo, porque esta es una recta que no tiene fin. Listo. Esta es la gráfica de la recta y es igual a menos 2x más 4.